Buenas noches, estamos comenzando junto a ustedes la semana de informaciones, lunes 17 de febrero de 2020. Como todos los días, estamos listos para contarles qué es lo que está ocurriendo aquí en El Salvador y también en algunos puntos del planeta. Buenas noches. Buenas noches Manuel, amigos televidentes, es un gusto que nos acompañen la próxima hora y media, como ya lo escuchaba, las noticias más importantes. Quédese con nosotros, vamos con los titulares. Finalizada la interpelación de la ministra de Salud, inició esta tarde la comparecencia ante los diputados del presidente de ANDA, Frederick Benítez, por la problemática generada por contaminación de agua potable hace unas semanas. Investigaciones del caso El Chaparral dejan nuevas capturas, mientras que el expiloto del presidente Mauricio Funes y su esposa, reclamados por la justicia salvadoreña, se fugaron del arresto domiciliario del que gozaban en Chile. Tenemos todas las reacciones que ha generado la renuncia de Gustavo López Davison a la presidencia del COENA. Hoy abordamos un problema silencioso que está presente en gran parte de los hogares salvadoreños y es por el cual los padres de familia deben prestar mayor atención a sus hijos. México vuelve a ser sacudido por más casos de violencia. Una niña de tan solo 7 años desapareció al salir de la escuela. El fin de semana fue localizado su cadáver dentro de una bolsa. 8 de la noche con 2 minutos, trasladamos nuestra señal hasta la sala de redacción de la Red Salvadoreña de Medios. Ahí se encuentra nuestra compañera Tatiana Funes, que en este día le dio cobertura a lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa. Así es, bueno, en la Asamblea había quedado en capítulo la interpelación de la señora ministra de Salud, Ana Orellana Bendec. Concluyó a eso de la 1 de la tarde y luego pues le tocó el turno, en este caso a Frederick Benítez, el presidente de ANDA. ¿Qué es lo que los diputados están buscando? Información, bueno, problemas con el agua potable. Recordemos que se dio una situación anómala semanas atrás en la que el agua pues estaba cayendo con una coloración y con un olor pues que muchos ciudadanos estaban denunciando. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea con este tema? Tatiana, buenas noches, cuéntanos. Así es, muy buenas noches, compañeros. Precisamente este día fue convocada la plenaria ordinaria número 89 para realizar la interpelación de Frederick Benítez, el presidente de ANDA, quien llegó para responder sobre cuestionamientos relacionados a la crisis de agua que se vivió en el mes de enero y que sufrieron varios salvadoreños del área metropolitana de San Salvador. El funcionario contestó 14 interrogantes que previamente habían sido enviadas y estudiadas por él mismo y pues esta tarde en el pleno explicó sobre cómo se percató del problema del agua. Además, aclaró que la planta potabilizadora de Las Pavas es ineficiente y que nunca ha tenido el mantenimiento adecuado. Escuchemos. La planta es ineficiente porque nunca ha tenido mantenimiento adecuado. Entonces, cuando la planta es tan vulnerable como ha estado por años, cuando hay un problema típico como el que tuvimos de la presencia y proliferación de algas, la planta no tiene capacidad de respuesta. No tenemos mecanismos, estamos en el 2020, no tenemos mecanismos como un SCADA, no tenemos un mecanismo de alerta temprana, no tenemos mecanismos aguas arriba del río, no tenemos mecanismos que nos adviertan en abandono. Entonces nosotros, ¿cómo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta al día siguiente porque en los filtros que solo tenemos 3 filtros funcionando al 100%, encontramos unas trazas, ¿verdad? Entonces ya habíamos bombeado agua para acá. ¿Qué pasó? Teníamos el olor y el sabor en la red. ¿Cuáles fueron las primeras acciones? Lo primero que hicimos fue parar la planta, ya no bombear. Empezamos a limpiar los filtros, empezamos a limpiar los decantadores. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos a lo egipcio. Lo hicimos con el personal. No tenemos las herramientas ni los mecanismos para estar a la altura de este tipo de problemas. A Frederick Benítez también se le cuestionó sobre los análisis científicos en los cuales se basó para asegurar ante medios de comunicación que el agua con mal olor y sabor podría ser consumida por los salvadoreños. Él ha explicado que nunca hizo tal afirmación y que se trata de declaraciones que fueron sacadas de contexto.
La entrevista estaba totalmente fuera de contexto. En el momento que tuvimos ese problema de las algas, donde había mal olor, donde había sabor y donde había color, yo nunca dije que se podía tomar el agua. Solo quiero aclarar que esa entrevista fue hecha el año pasado, en junio del 2019. No fue en el momento que se dio el problema que tuvimos en la planta de tratamiento de Las Pavas. Y en cuanto a los estudios realizados sobre las posibles afectaciones a la salud humana por el consumo de líquido afectado, el presidente de ANDA ha dicho de que esa es competencia del Ministerio de Salud. Esta es competencia 100% del Ministerio de Salud. Y creo que ya la ministra dio su punto y ella lo aclaró. Nosotros como ANDA lo que hacemos es dar un servicio a la población de agua potable, alcantarillado sanitario, pero no es competencia de ANDA. Eso ella lo dejó claro, que era el Ministerio de Salud quien se encarga de realizar los estudios pertinentes. Y ella fue bien clara que no había tenido ningún caso grave en el mes de enero. Y sobre esta interpelación, los parlamentarios ya han dado sus valoraciones al respecto. Algunos consideran de que hay contradicciones entre lo dicho por el presidente de ANDA y la ministra de Salud. Escuchemos a continuación lo que dicen los diputados. El presidente de ANDA lo está haciendo de alguna manera con pleno conocimiento de causa. Digamos que está contestando sin darle lectura exactamente al texto que él pudo haber puesto como respuesta a cada una de las preguntas. La crisis no es de hace 15 años, la crisis es de hace 50 años. Si no, veamos cuánto tiempo tiene haber sido construida la red de distribución del agua potable en toda el área metropolitana. Ya colapsó el sistema de distribución de agua potable, colapsó el sistema de potabilización. Son las inversiones que el PCN hizo en su gobierno y nadie ha podido cambiar todo el sistema de potabilización. O sea, nos ha contado una historia de que la planta y que fíjese, entonces, ¿y para qué está ahí? Para solucionar los problemas. Y lo más grave es que nos acaba de decir que esto puede volver a pasar. Esto le puede volver a pasar, dice a los salvadoreños, mañana, cualquier día. Y entonces este señor, ¿qué está haciendo? Si su responsabilidad es darle agua transparente, cristalina, sin color, sin olor, sin nada. Y usted garantiza el agua, la calidad del agua. Ah, no, eso le corresponde a ¿cómo se llama? A Salud. Y Salud cuando le preguntó, no, es que eso le corresponde por la ley de medio ambiente, eso le corresponde a ANDA. Entonces... De momento, la interpelación de Frederick Benítez ha quedado en pausa y se retomarán las labores mañana a partir de las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa, cuando se inicie con la fase de repreguntas de parte de los parlamentarios. Bueno, Tatiana, hay elementos importantes que retomar con este tema de la crisis del agua. Primero, datos que decía Mario Ponce, que esta no es una crisis nueva que viene desde hace 50 años, que no se han hecho inversiones en las últimas décadas para solventar el problema del agua. Por ejemplo, ahí escuchábamos cuestionamientos, por ejemplo, del partido Arena, de Carlos Reyes, y decía ¿qué está haciendo este señor que no solucionó el problema? Arena, pues es de recordar que gobernaron este país 20 años y también tuvieron una crisis con el tema del agua que no resolvieron. De hecho, bueno, 2 presidentes de ANDA han estado presos y estuvieron durante las administraciones de Arena. Por ejemplo, tenemos el caso de Carlos Perla, tenemos el caso de César Funes, que están presos y ellos estuvieron dirigiendo ANDA durante las administraciones de Arena. En el caso del FMLN también hubo 10 años de administración de esa autónoma y un problema que se ha agudizado lejos de resolverse en todo este tiempo que tuvieron durante el gobierno de estos partidos que pues han estado pues al frente del Ejecutivo y al frente de ANDA durante los últimos, decíamos, 6 periodos de gobierno. Por supuesto, Manuel, e incluso sobre ese punto el presidente de ANDA también hacía referencia durante la interpelación. Él decía que este no es un problema nuevo y también hacía referencia a los presidentes que han llevado un proceso judicial, los representantes de esta institución de ANDA, y por supuesto nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda el día de mañana, porque hay mucho de qué hablar. Incluso hay salvadoreños que hasta el día de hoy también reportan que el servicio
aún no lo reciben con total normalidad, que aún tienen o reciben el agua con olor o con mal sabor, es lo que dicen en redes sociales. Tatiana, y otro punto importante que creo yo antes de finalizar con este contacto para explicarle a los amigos televidentes es que independientemente del recomendable que se haga en la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que puede pasar? Es decir, no es vinculante. Por supuesto, Roxana, no es vinculante la decisión que vayan a tomar el Parlamento, y es que según el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, ellos solo pueden recomendar al presidente de la República que destituya a los funcionarios, pero el presidente tiene la última palabra en decidir si va a tomar lo que diga el Parlamento o no. Habrá que ver qué es lo que dice el presidente sobre esta situación. Definitivamente que este es un tema que, como decíamos, pues Tatiana, no está resuelto, considerando que es un problema que se ha agudizado en los últimos años. Hay aspectos importantes que se deben tomar en cuenta a la hora que analizamos el tema del agua. Cuando un partido político o una persona está manejando el Ejecutivo, asume la responsabilidad de la distribución de agua, asume la responsabilidad de lo que está ocurriendo en las autónomas, y obviamente les toca solventar lo que tal vez en periodos anteriores no se hicieron. Ese es un punto. Y el otro es la responsabilidad que no cumplieron durante los periodos pasados. Claro, y este tema, por ejemplo, de las pavas, este no es tema nuevo, Manuel, Tatiana y amigos televidentes, desde hace ya muchos años que venimos escuchando que hay lugares en los que por varios días no reciben el líquido y además les llegan los recibos. Entonces, aquí la situación es qué es lo que se va a hacer para cambiar lo que en el pasado no se trató. Por supuesto, Roxana, e incluso el resultado de esta interpelación no garantiza que la población reciba el vital líquido con regularidad, porque hay zonas que no reciben el agua de forma regular, o incluso con este problema que habían tenido de tener o de servir agua con mal olor y sabor, pues no hay garantía que se resuelvan estos problemas con la interpelación de los funcionarios. Incluso muchos lo están tildando como un juicio político, lo que están haciendo los diputados con la ministra de Salud y también con el presidente de ANDA. Bueno, un punto importante también en esta situación del agua es que se ha agudizado y se ha incrementado el consumo de agua embotellada a raíz de situaciones de que mucha gente no confía en el agua que recibe en sus casas, y esto no ha ocurrido hace un año, esto viene de hace décadas. Ya decían algunos diputados que son conscientes de toda esta situación, decían esto viene de hace 50 años que no se ha atendido un problema tan serio como es la distribución de agua potable en El Salvador. Gracias, Tatiana, por la cobertura que has hecho. Definitivamente elementos importantes que se ponen sobre la mesa y una interpelación que queda en capítulo, igual como quedó en capítulo el fin de semana la de la ministra de Salud. La de Frederick Benítez ha quedado todavía pues con un punto que va a continuar pues el día de mañana. Vamos a ver en qué termina todo esto y si hay algún tipo de solución para el problema de agua, porque es una realidad también que mientras se discute en la Asamblea Legislativa, mucha gente sigue sin tener un servicio de agua óptimo en sus casas, y hay temas que están pendientes en ese órgano de Estado, como por ejemplo la ley de aguas, que está ahí desde hace muchísimo tiempo y hasta ahora pues no se ve que se le vaya a encontrar una salida en el corto plazo. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Feliz noche, compañeros. Feliz noche para ti también, sin duda. Manuel, amigos televidentes, un tema del que año con año tratamos, no es nuevo, ya lo escuchábamos incluso del presidente de la Asamblea Legislativa, de Mario Ponce, que dice 50 años, estamos hablando de que posguerra se tuvo la oportunidad de trabajar en esto y pues obviamente no se hizo. Hay que dar mantenimiento, hay que dar suministro, hay también que potabilizar el agua. Es decir, lo importante en este momento es qué se va a hacer de ahora en adelante, ¿no? Para solucionar que la gente no tiene agua. Muchos problemas sanitarios derivan de la falta de un servicio de agua potable. Muchas enfermedades de niños provienen de que no se cuenta con un servicio de agua potable en los centros escolares y que los niños tienen que consumir agua pues que no está en las mejores condiciones, muchas veces producto de agua que viene de pozos o agua que es suministrada por pipas y que no se sabe pues las condiciones en las que llega a los estudiantes. Esos son problemas reales a los que hay que prestarle atención y que definitivamente como ciudadanos tenemos que estar alerta de lo que está ocurriendo y de las decisiones que están tomando con este tema del agua potable y su distribución. Así es un tema del que vamos a seguir hablando y de hecho el Partido Arena y el FMLN van a buscar
avalar el recomendable en la Comisión Política para que la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, sea destituida de su cargo, decisión que tomarán las fracciones mayoritarias en la Asamblea Legislativa luego de la interpelación a la que fue sometida la funcionaria. Nada que se abasteció en el área Pañar de asesores. Si la solicitud... Aquí se negaron a respuestas, eso no está descartado, nosotros creemos que es lo que procedería, pero no seremos solamente nosotros, es la comisión política la que tendrá que definir, pero eso nos compete. Siempre evade las culpas, siempre evade la responsabilidad, ha tenido que actuar la señora Carolina Recinos, prácticamente es la que está contestando, como que la otra persona no tiene esa capacidad de hacerlo. Ante esa es una realidad y obviamente creo yo que de seguir de esta forma, la Asamblea debería de concluir con solicitar un recomendable de la destitución. Bien, ahí teníamos las opiniones de los diputados sobre el tema de la interpelación a la señora ministra de Salud. La Presidencia de la República, por su parte, emitió un comunicado en el que reitera el trabajo que se hizo para atender la urgencia de agua por medio de un plan contingencial que contempló, entre otras cosas, la distribución de líquido en distintas colonias de la zona metropolitana. En el escrito se señala nuevamente la necesidad de aprobar los 109 millones de dólares para la tercera fase del Plan Control Territorial. Por cierto, el director de la Policía Nacional Civil reaccionó ante la solicitud de interpelación hacia él y los titulares de Defensa y Seguridad Pública. Y la Policía Nacional Civil lo que hizo es resguardar las instalaciones y garantizar que el orden y la seguridad pública allí prevalecieran ante todo. Estas fueron las palabras del director de la Policía Nacional Civil, luego que militares y agentes antimotines irrumpieran en el Salón Azul, el día que el Consejo de Ministros convocó a los diputados para instalar una sesión plenaria extraordinaria para la aprobación de 109 millones de dólares destinados a seguridad. Pese a que la comunidad internacional y la Sala de lo Constitucional desaprobaron las acciones, el director de la PNC sostiene se actuó de manera legal. En ese lugar, en la Casa del Pueblo, ahí llegan diferentes tipos de organizaciones, de sectores sociales y también las autoridades legislativas. Así que nosotros tenemos esos requerimientos, tanto de la Asamblea, como también el llamado a la seguridad del Consejo de Ministros, por la visita del señor Presidente de la República. Exceso de fuerza, no ha habido ningún incidente ahí. Nosotros no hemos recepcionado ninguna denuncia de una persona que haya salido agredida, lesionada. Por esas acciones, la fracción del FMLN solicitó interpelar al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de Justicia y Seguridad. El FMLN considera que hay argumentos para abrir una investigación contra los funcionarios. El director de la PNC insiste en una valoración distinta. Ese es un tema que está ahí, está en la palestra política. Nosotros como institución policial, decirle al pueblo salvadoreño, somos fieles cumplidores de la Constitución, de las leyes y especialmente de lo que es el concepto del cumplimiento del deber. Arriaza Chicas también aseguró que se ha coordinado con el presidente del primer órgano de Estado para resguardar los bienes del Congreso y priorizar la integridad física de las personas. Asimismo, descartó que se les haya retirado la seguridad a los legisladores y agregó que todo se debió a actividades administrativas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, y en temas políticos, el máximo dirigente de oposición del país renunció a su partido. Hablamos de Gustavo López Davison, quien era el presidente del Consejo Ejecutivo del partido Arena. Dijo que dejaba el cargo porque no quiere arrastrar a Arena a más ataques políticos. Escuchemos sus declaraciones. Que me aparto de la presidencia de Arena. Así se confirmaron los rumores sobre la renuncia del presidente del COENA, Gustavo López Davison. Luego de casi 7 meses en el cargo, se convierte en uno de los periodos más cortos en la historia del partido tricolor. Davison sostiene que abandona la dirección de Arena para evitar más ataques políticos debido a las acusaciones en su contra por supuestos actos de estafa al Estado. Un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia
que he sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele. Ataques que he sido objeto por ser el presidente de Arena. No permitiré que por intentar afectarme a mí o a una empresa mía, manche a nuestro gran partido. López Davidson tuvo un encuentro con el Ejecutivo a finales del año pasado, cuando el ministro de Defensa interpuso un aviso por supuesta estafa por parte de la empresa Centrum. Incluso dentro de la fracción parlamentaria hay voces disonantes como Gustavo Escalante, quien aplaude la decisión del exdirigente arenero. Realmente creo que es lo mejor que le puede pasar a Arena en este momento. Gustavo López ha sido el peor presidente que ha tenido el partido y definitivamente me siento muy contento de la renuncia. Espero que no sea por lo que se especula, pues, de que hay una orden de captura o va a haber una orden de captura en las próximas horas contra él, sino que sea porque realmente se dio cuenta de que estaba haciendo muy mal las cosas y que estaba guiando al partido al abismo. Otros partidos políticos como Gana esperan que la nueva dirigencia tenga menos fricción con Casa Presidencial. Que la confrontación nos lleva a tener muchas diferencias y esa diferencia quiere algunas veces diálogo, pero el diálogo se agota cuando los actores usan una alta dosis de prepotencia o desestabilizar su trabajo. Entonces esperamos que eso reduzca y que por el bien del país el presidente del COENA lo haya hecho o porque también tenga dificultades él para dirigir un partido tan grande en términos de diputados. La renuncia de López se da en un momento delicado dentro de Arena y en medio de interpelaciones a ministros, discusiones delicadas por aprobación de préstamos en el Congreso, el posible antejuicio a Norman Quijano y procesos en el Tribunal de Primera Instancia contra diputados de su fracción. Con estos problemas deberá cargar Eric Salguero, quien ahora es el hombre más fuerte dentro del COENA. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y tras conocer la renuncia de Gustavo López Davidson del cargo como presidente del COENA, el presidente de la República, Nayib Bukele, escribió en Twitter: en cualquier país del mundo, la renuncia del presidente del principal partido de oposición, ¿por qué lo investigan por tráfico de armas? Sería un escándalo nacional. Estamos tan acostumbrados a que los políticos negocien, financien y protejan criminales que esto ya se ve normal, dijo el presidente de la República. Y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que pide condena contra Gustavo López Davidson por el supuesto delito de comercio ilegal de armas de guerra y estafa al Estado. El gobierno pues hace un llamado al órgano judicial para que aplique la ley a la vez que se comprometa a ofrecer colaboración ante cualquier delito del que tengan información. Esto es lo que dice la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Veamos otras noticias en el siguiente resumen, pero antes quiero contarles que la Fiscalía General de la República ordenó la captura de 2 colaboradores de la Corte de Cuentas, ahí los tienen en pantalla, por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios durante la ejecución de la auditoría de examen especial a la ejecución presupuestaria para la construcción de la presa de El Chaparral. Los procesados son Wilfredo Aguilar Montesinos y José Isidro Cruz, quienes ocupaban el cargo de director ad honorem de la institución, de la auditoría, 4, y coordinador de la auditoría de la institución. Según las investigaciones, las irregularidades ascienden, escucha usted, a 161 millones de dólares. Y el expiloto del expresidente Mauricio Funes, Luis Miguel García, y Rosa López de García, su esposa, escaparon del arresto domiciliar impuesto desde el año 2018, pues cuando el juez quinto de instrucción solicitó a la República de Chile la extradición de la pareja acusada del delito de lavado de dinero por supuestamente colaborar a sustraer fondos de las arcas del Estado salvadoreño durante el mandato de Funes. Según la acusación fiscal, Miguel Ángel, militar y el expiloto de Mauricio Funes, habría adquirido entre los años 2011 y 2014 al menos 5 propiedades valoradas en $364,000 desde 2015. Los esposos radicaron en Santiago de Chile una vez confirmada la sentencia de extradición. La Fiscalía chilena solicitó que se modificara el régimen cautelar por uno más gravoso, pero no llegaron a la audiencia
ahora tienen orden de detención en su contra y la policía pues los está buscando allá en Chile, porque recordemos que están siendo acusados de lavado de dinero. Ahora sí, vamos con un resumen de noticias. La delegación de la PNC de San Salvador instaló hoy en la zona conocida como la Plaza de las Vendedoras, entre la 12 Calle Poniente y 7ª Avenida Sur en esta capital, un puesto de atención móvil para orientar y brindar seguridad a las personas que visitan el mercado central. Un presunto miembro de pandillas fue detenido en Usulután. Se trata de William Antonio Lazo, de 41 años, quien según las autoridades posee un amplio récord delictivo por homicidio agravado, hurto y lesiones. Hace 3 meses salió de prisión tras cumplir una condena. Mientras que en el municipio de Colón fue capturado Manuel Montano Gámez, de 18 años, alias Chelepecas, acusado de limitación ilegal de circulación y amenazas agravadas en grado de coautoría. También fue detenido Diego Jacob Lima, de 19 años, así como un menor de edad. Habitantes de la colonia San Antonio en el municipio de Apopa denuncian la falta de servicio de agua potable desde hace 4 meses. Aseguran que ANDA ya conoce sobre su problemática, pero siguen sin recibir respuesta. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, pero le pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Somos Noticiero Hechos en el día lunes, inicio de semana. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, saben ustedes, vamos a abordar un tema del que poco se habla. Parece un enemigo silencioso, pero cada 40 segundos pues cobra una vida pues, a nivel mundial. Hablamos del suicidio. Bien, ese es un tema que decíamos, es un tema que se debe abordar y que deben existir incluso políticas para tratarlo, porque es un problema muy serio. Estamos hablando de personas que por diferentes circunstancias se quitan la vida. Saben que aquí en El Salvador hay datos que son alarmantes y ya se los vamos a mostrar, que fueron recopilados de acuerdo a las autoridades entre 2016 y 2018. Un tema que alarma porque no solo personas adultas se quitan la vida, sino también los niños. Pero ¿qué tenemos que decir? ¿Qué hemos investigado sobre este tema? Se los presentamos a continuación. Bien, como decíamos, este es un tema muy serio que estamos tratando y que obviamente pues teníamos que hacer una investigación sobre eso porque nos interesa que ustedes le presten atención a lo que tenemos que decirles esta noche. Uno de los daños colaterales que poco se menciona al hablar de migración es el impacto emocional que sufren los menores de edad ante la desintegración familiar. Muchas veces tienen que enfrentar solo los desafíos de la vida. Esto podría generar trastornos de ansiedad y depresión que repercuten en sus vidas, encontrando el detonante entre los 15 y 24 años de edad. Cuando son adultos jóvenes, se convierten en personas menos estables sentimentalmente. Estas afecciones en muchos casos no son tratadas a tiempo y terminan en suicidio. El grupo familiar, donde se haya ido un familiar a trabajar fuera porque no tenemos cómo sostenernos, también deja vulnerable al niño y a la familia que se quedó. Más las situaciones sociales explícitas, como por ejemplo de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos a nuestros adolescentes viendo cualquier cantidad de cosas sin vigilancia. Y ahí es donde también nosotros tenemos que preocuparnos porque todos estos son factores que vulneran nuestra salud mental. Aunque muchos lo desconocen, la depresión puede ser detectada en menores de edad a través de los cambios de humor. Cansancio e irritabilidad deben ser motivo de alerta. Los trastornos de ansiedad y la depresión son catalogadas como enfermedades mentales según la Organización Mundial de la Salud, y a nivel latinoamericano, El Salvador se encuentra en la tercera posición de tasa de suicidios. En los últimos 5 años ha incrementado el número de niños menores de 10 años que atentan contra su vida. El suicidio en personas de esa edad siempre debe preocupar porque nos está alertando sobre condiciones en las donde viven estos niños que están afectando. Los niños pequeños se suicidan generalmente como un símbolo, ¿verdad?, de un castigo. Si un niño, por ejemplo, de unos 10, 12 años tomó la decisión de atentar contra su vida,
significa que no tuvo la suficiente confianza con los cuidadores, con sus padres, es decir, o con las personas con las que está viviendo. Por ejemplo, muchos viven aquí con abuelos porque emigran a Estados Unidos, no tuvieron esa confianza como para decir el problema que están pasando y deciden atentar contra su vida. Jóvenes desprotegidos en medio de una sociedad agresiva crecen con inseguridades. Al ser adultos, enfrentan adversidades que no saben cómo sobrellevar. Buscan refugio en el alcohol, lo que aumenta el riesgo de suicidio. El sexo masculino es el más vulnerable. Solo en 2018, al menos 380 hombres se quitaron la vida en el país. La nómina repunta en edades que rondaban los 20 y 24 años de edad. La desesperanza, el sufrimiento, el maltrato, la violencia intrafamiliar son factores todos de riesgo. En cuanto al suicidio, hay lo que se llama son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, a nivel general, los mayores factores de riesgo son, por ejemplo, el abuso de sustancias, es un factor de riesgo, alcohol y otras drogas, enfermedades crónicas, ¿verdad? El ser de sexo masculino, el hombre se suicida más que la mujer, aunque la mujer hace más intentos o gestos suicidas, ¿verdad? El antecedente de trastornos depresivos mayores, la esquizofrenia, también se asocian a mayor tasa de suicidio. Son factores de riesgo que siempre hay que tomar en cuenta. En 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Salud Mental con el objetivo de prevenir que más personas cometieran suicidio a través de atención en la red de hospitales públicos. Pero a la fecha, solo se cuenta con un poco más de 100 psicólogos y 47 psiquiatras. Anualmente, se diagnostican más de 6.000 casos de trastorno mental que incluye depresión y ansiedad. Yo creo que en este país hay que trabajar mucho en salud mental. La salud mental tiene que ser de lo primero que hay que trabajar en nuestro país para tener una población más sana. El principal elemento que habría que señalar desde el punto de vista de salud pública es que el suicidio es algo de lo que se debe de hablar, ¿verdad? La gente a veces tiene el temor, por ejemplo, los terapeutas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras incluso, tenemos a veces miedo de indagar sobre eso. El suicidio es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años a nivel mundial. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Expertos recomiendan aprender a identificar personas con trastornos mentales que podrían derivar en atentados contra sus vidas. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Y hablando de suicidios, un hombre se lanzó del puente Chilama en el puerto de La Libertad. Unidades de rescate trabajaron para recuperar el cuerpo. Se desconoce la identidad de la persona y los motivos que lo habrían impulsado a acabar con su vida. Y bueno, ahora les vamos a hablar de números para que tengamos una idea más clara sobre lo grave que puede llegar a ser esta situación del suicidio en el país. Y recordemos que generalmente el que se quiere suicidar lo menciona, lo advierte, habla de eso. Así que hay que estar muy atentos. En el año 2016, al menos 412 personas se quitaron la vida. De estos, 86 fueron mujeres y 326 hombres. En 2017 se reportaron 439 casos de suicidio, 73 mujeres y 366 hombres. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, en el año 2018 fueron 476 las personas que atentaron contra su vida. De ellos, 96 fueron mujeres y 380 hombres. Estas estadísticas nos demuestran lo mucho que nos falta como país para trabajar con las enfermedades mentales, con los trastornos de personalidad y con los factores ambientales, es decir, violencia, situaciones intrafamiliares complicadas, todos estos factores que llevan a que estas personas cometan el suicidio o que un gran número de la población al menos lo haya pensado una vez en su vida. Por eso es importante que nosotros como padres de familia estemos atentos de nuestros hijos y por supuesto de nuestra salud mental. Bien, y a continuación pues le vamos a mostrar los departamentos donde más casos de suicidio pues se han reportado desde el año 2016 hasta el 2018. San Salvador encabeza el número con 287 casos durante ese periodo. Le sigue La Libertad con 153.
En Santa Ana, las autoridades confirmaron 146 suicidios y en Sonsonate 131. Ahí tiene usted en cifras traducidos este problema en los diferentes departamentos del país. San Salvador y La Libertad pues siempre van a tener más casos porque son los departamentos con mayor cantidad de población habitándolos. Así que ahí tiene usted un dato para que hablemos de este tema que, como decía el especialista, es un tema grave al que hay que prestarle pues muchísima atención. Y en nuestras redes sociales formulamos la siguiente pregunta: ¿qué medidas considera que deberían implementarse en los centros educativos para detectar niños con depresión? Esta es la pregunta. Vamos a ver algunas de las opiniones de ustedes, amigos televidentes. Adiel Mena dice: tener un psicólogo por escuela que se encargue en velar por la salud mental de los estudiantes. Es la opinión de él. Lourdes Vigil dice: hacer conciencia al maestro de interesarse por sus alumnos y establecer conversaciones fluidas con ellos, y en esas pláticas se puede identificar algo más que depresión, es lo que comenta Lourdes. Mientras tanto, J. Fernando dice: tener un psicólogo en cada escuela o por lo menos mensualmente pedir un diagnóstico psicológico a los padres de sus hijos, lo que implica que los padres inviertan en los servicios de un psicólogo. Es importante que los maestros, amigos televidentes, estén pendientes de nuestros hijos, pero como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, todo empieza en casa. Debemos de estar atentos, nuestros hijos adolescentes desde pequeños, porque hay indicios. Podemos buscar información en páginas oficiales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o con esta situación que vive el país de violencia, buscar ayuda con un psicólogo o un psiquiatra por nuestra salud mental. Así es, nadie conoce mejor a los miembros de la familia, pues que son, sino el entorno, el lugar donde viven, el lugar donde se desarrollan. Y que estas situaciones definitivamente hay que prestarles atención. Vamos a otros temas. ¿Saben ustedes que 7 personas fallecieron y más de 30 resultaron lesionadas luego que el autobús donde viajaban cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros? Nelson Quinteros tiene todos los datos de este accidente que ocurrió el fin de semana. ¿Dónde se ha ido el bus? Unidad de Tamanique, unidad de Santa Tecla y allá está la otra unidad de Santa Tecla. Es el momento exacto cuando socorristas trataban de auxiliar a más de 40 personas que iban en un autobús de la ruta 261 y que cayó a un precipicio de al menos 200 metros ubicado en el cantón Las Flores del municipio de Chiltiupán, La Libertad. El resultado preliminarmente es de 7 personas fallecidas y 33 lesionadas, entre ellas 5 menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. A las 8:55 se atendieron 38 pacientes aquí en la unidad de emergencia, pues 2 fallecidos fallecieron aquí dentro del hospital y aparte de eso, pues 3 pacientes que estaban en estado delicado se le va un ataque cerebral por trauma craneoencefálico y de esos pues 2 pacientes en ventilación mecánica que están muy delicados. Ese es un dato a las 8:55 de la noche, ¿verdad? El hecho ocurrió en horas de la tarde de este domingo, cuando las personas regresaban de una actividad política en San Salvador rumbo a Teotepeque, siempre del Departamento de La Libertad, de donde eran originarios. El colectivo de Nuevas Ideas estábamos en actividad y pues luego pues unos familiares nos confirmaron de ese accidente. Inmediatamente nosotros nos acercamos al lugar y pues estaba la zona acordonada, ¿verdad? Y según tenemos entendido es un bus que iba de una actividad acá, llevaba un aproximado de 40 personas, de las cuales pues tenemos conocimiento que en el momento ahí murieron 4. Luego los demás venían heridos, todos con código rojo, según nos dijeron los de comandos de salvamento. Tratamos de acercarnos, pero la zona es bastante de difícil acceso, ¿verdad? Entonces, pues no pudimos acercarnos más. Por el momento se desconoce la causa del percance, pero varios de los sobrevivientes afirman que el conductor, por evitar el tráfico de la cabecera departamental, decidió tomar la carretera que de Chiltiupán conduce a Jayaque y justo en el kilómetro 25 perdió el control y se accidentó. Según tenemos conocimiento son de Teotepeque, Misata, Teotepeque, ¿verdad? Guasilapa para ser exacto. Exacto, sí. Entonces, pues en un momento creímos que era habitantes de ahí de Chiltiupán, pero no, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos acercamos ahí, la información que tenemos es que no eran de ahí, sino de Misata. El cuerpo de socorro informó que 4 personas fallecieron en el lugar, mientras que el resto murió cuando eran trasladadas al hospital. La recuperación de los cadáveres fue complicada por lo escabroso del terreno. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.
Y 2 grúas y equipo hidráulico fue utilizado por elementos de la Cruz Roja salvadoreña para recuperar el cadáver de una de las víctimas del accidente de tránsito de este pasado fin de semana en el occidente del país. Ernesto Cornejo estuvo en el lugar y nos presenta el siguiente informe. Era el momento en que miembros de Cruz Roja salvadoreña trataban de recuperar el cadáver de una mujer entre los hierros retorcidos del bus que se accidentó la tarde del domingo en el cantón Las Flores del municipio de Chultepán, departamento de La Libertad. Bueno, que la jalaran suave y ir desviando los palos. Ir direccionándolo uno, fíjate. Ajá. El lugar era de difícil acceso. Es por eso que los cuerpos humanitarios se tardaron más de 5 horas. El autobús había quedado a 200 metros de distancia de la carretera. La barranca era profunda. Zona adentro del autobús, de la cual es la que estamos esperando autorización para poderla liberar del vehículo con el equipo hidráulico que tenemos. ¿Está al interior del autobús? Sí, está a un costado, el bus está encima de ella, entonces se logra visualizar que es del sexo femenino. Hasta el lugar se hicieron presentes fiscales y miembros de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil para determinar las posibles causas de este percance vial. Veníamos de gobernación, que nos habían llamado para el asunto de los veteranos. Con golpes en sus brazos, piernas y cabeza, don Paulino dice estar agradecido con Dios por la oportunidad de seguir con vida, pues él era uno de los que iba dentro de la unidad del transporte colectivo accidentada. Cuenta los duros momentos que él junto a su familia vivieron. Nunca pensaron que el viaje que harían a la capital terminaría en tragedia. No sabemos cómo pasó. Cuando sentimos ya íbamos en el voladero, en el barranco para abajo, ¿verdad? Y eran los lamentos de las personas que venían ahí, todo, ¿verdad? Y luego, pues, cuando me sacaron del bus, yo estaba inconsciente, ¿verdad? Porque no sabía ni qué hacer cuando me sacaron afuera. Sí, murió la mamá de ella, es hermana de mi abuela, y murió mi otra tía, 2 hermanas. No lo vi. O sea, que ustedes tienen 2 personas fallecidas. Sí, mi abuela y mi tía. Las autoridades han asegurado que darán atención a los lesionados y a las familias que han perdido sus seres queridos. Investigarán qué fue lo que ocasionó este accidente y deducir responsabilidades. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el Fondo para Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito, el FONAT, aseguró que ya se realizó una inspección técnica y fue enviada a la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil para deducir responsabilidades. La institución agregó que se ofrecerá apoyo a las familias dolientes. Vamos ahora a mostrarles un comparativo de los accidentes de tránsito. En el 2019 se registraron 2.438 accidentes, mientras que en el 2020 2.654. Estamos hablando de un aumento de 216. En cuanto a los lesionados, el año pasado, el 2019, se registraron 1.248, mientras que este año ya van 1.336. Estamos hablando también de un aumento. Y de fallecidos, en el 2019 se reportaron 161, mientras que en el 2020 igual 161, que no deja de ser una cifra alarmante. Esto según lo dicen las autoridades del Viceministerio de Transporte. Y el empleado de una empresa contratista del Fondo de Conservación Vial, identificado como Carlos Antonio Hernández, de 45 años, murió luego de ser embestido por un conductor que invadió la zona de seguridad donde realizaban trabajos de señalización. El automovilista responsable huyó del lugar y se desconoce la identidad. Fovial, la empresa contratista y de supervisión del proyecto, están a la espera de la parte policial y el reporte de medicina legal para iniciar el debido proceso. El consejo directivo, el personal y las empresas contratistas de Fovial lamentaron el fallecimiento, a la vez que condenan ese tipo de actos cometidos por el irrespeto de algunos automovilistas contra los trabajadores. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al momento de los deportes. Nuestro compañero Néstor Hernández de Pizarrón Deportivo, como siempre, nos ha preparado un resumen.
Buenas noches, compañeros. Vamos de inmediato con la sección deportiva, porque hubo mucha actividad en la Primera División de El Salvador y en la Liga Española. Primera División de Fútbol de El Salvador, jornada número 7. Vamos a revisar los partidos de inmediato porque al fin ganó el equipo de Santa Tecla. Le costó tanto al equipo de Osvaldo el Pichi Escudero, pero apoyado en los goles de Ricardinho Ferreira, le dio vuelta al marcador. Miguel Emus, primero al minuto 17, puso el 0-1 para el Chalatenango. En el Estadio Las Delicias se imponía el equipo chalateco en condición de visitante, pero apareció la figura de Ricardinho, el primer tanto al minuto 38, 1-1, y estaba empatado el duelo. Pero faltaba más. En la segunda parte, centro por la derecha, la para de pecho Ricardinho nuevamente, y ahí aparece para definir. 2-1. Ganó Santa Tecla. Al fin la primera victoria y sale del sótano en la Primera División. En más encuentros el domingo, Club Deportivo FAS ganó también al fin porque llevaba 4 derrotas consecutivas en contra de Jocoro. En esta ocasión, Luis Paradela puso el 0-1 a favor de Jocoro. Los fogoneros del equipo que dirige Juan Andrés Arulite se puso en ventaja. Club Deportivo FAS en el Estadio Quiteño por medio de Edwin Mauricio Cuellar al minuto 19. 1-1 el marcador. Celebrando su aniversario número 73. FAS le dio la vuelta nuevamente, un doblete de Edwin Mauricio Cuellar, el zaguero central. Al minuto 70 puso el 2-1 y con esto FAS se lleva la victoria y los 3 puntos quedan en casa. Otro duelo en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. Casa del vencedor para este certamen, el Clausura 2020. El equipo de Sonsonate se puso en ventaja por tanto de Jonathan Ramírez al minuto 7, arrancando el duelo. Y ya lo ganaba el cuadro de Rubén da Silva, el Polillita. Pero el empate llegó al minuto 82 por medio de Frederick Ogangan. El jugador africano encontraba el gol del empate para el Independiente, que sigue invicto, no conoce la derrota y sigue dando de qué hablar en este torneo. Municipal Limeño no pudo en casa. El equipo de Álvaro Misael Alfaro sigue en la parte baja de la tabla porque perdió 0-1 en contra de un Isidro Metapán, que encontró la senda del triunfo con un tanto de Yomal Williams al minuto 24. Fue suficiente para llevarse los 3 puntos de una dura cancha del estadio Dr. Ramón Flores Berríos en La Unión. El equipo de Municipal Limeño está 10º con apenas 6 puntos. El Metapán se coló en el 7º puesto con 9 unidades. Ya está a tiro de los puestos de clasificación. Y los otros resultados fueron un empate 1-1 entre los emplumados de San Miguel contra el vencedor, el otro equipo sensación de la primera, y el tanque fronterizo ante los albos blancos de la capital, 0-0 en Aguachapán. Vamos a revisar algunos temas de carácter internacional y vamos a comenzar en México. El brutal asesinato de Fátima, una niña de 7 años, hallada este fin de semana dentro de una bolsa en el sur de la Ciudad de México, ha conmocionado a ese país. Apenas unos días después de que una mujer fue descuartizada por su pareja el pasado 11 de febrero. Fátima, la menor, fue secuestrada al salir de su escuela en la Ciudad de México, de acuerdo pues con las primeras informaciones y un video difundido este lunes. La pequeña esperaba a que su madre llegara a recogerla, pero alguien se la llevó. Es indignante, aberrante, doloroso que alguien sea pues capaz de herir a una niña, dijo y aseguró pues que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de la ciudad trabajan con todas sus energías y personal. Eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador para pues encontrar, dijo, a los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, la mamá de Fátima asegura que las autoridades no han hecho nada para ayudarle a buscar en las horas claves pues de desaparecida, ya que el protocolo dice que se deben esperar 48 horas para que inicie la búsqueda. Durante pues su comparecencia este lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que es muy lamentable que esto suceda y pues atribuyó este crimen a los problemas sociales que vive México. Familiares pues dijo que es una enfermedad social. Declaraciones que fueron pues duramente criticadas por mucha gente en México, que consideran que el presidente no está haciendo lo que debe para frenar la ola de feminicidios que está viviendo pues esa nación del norte del continente.
Qué triste noticia. En Venezuela existe preocupación ante lo que especialistas consideran como una escalada de violencia contra la mujer, como lo testimonia el incremento de la tasa de víctimas mortales en lo que va del año con respecto al 2019. Según el conteo de casos registrados por la ONG Monitor de Femicidios, solo en enero y lo que va de febrero se cometieron al menos 34 asesinatos de mujeres. Al respecto, la activista por los derechos de las féminas, Marianela Anzola, denunció que el tema es tan grave que no se le puede poner color político. El tema de la violencia de género, a lo cual está siendo sometida la mujer y la sociedad venezolana, se está convirtiendo ciertamente en una pandemia. La legisladora Nora Bracho, entre tanto, destacó que la violencia contra la mujer debe ser atendida como una política pública de la cual considera carece el país. Y aunque en nuestra legislación la palabra feminicidio no se encuentra incluida, son feminicidios porque estas mujeres no han sido sus casos resueltos. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, manifestó su repudio ante cualquier acto de violencia en contra de la mujer, al tiempo que señaló la importancia que a su juicio ella tiene en la sociedad. La mujer es un ser maravilloso, único, creación de Dios, único. Es lo más bello que hay. La madre de uno, la hija de uno, la nieta de uno. Según el más reciente informe de la ONG Monitor de Femicidios, se determinó que en el 58.6% de los casos de violencia de género en Venezuela, los victimarios son su presente pareja. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Más de 1 millar de exfuncionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos piden la renuncia del máximo responsable de esa cartera. Denuncian una politización del departamento ante presiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este que ven es Roger Stone, un asesor político que ayudó a Donald Trump con su primera campaña electoral, la que le llevó a la Casa Blanca, la misma campaña que se vio involucrada en la trama rusa que llegó a investigar el Congreso, y precisamente por mentir a los legisladores, por obstruir ese proceso y por manipular a testigos, Stone enfrenta ahora una pena máxima de 50 años en prisión. La semana pasada, la Fiscalía Federal sugirió una sentencia de entre 7 y 9 años de cárcel y el presidente no tardó en tildarla de injusta y de cacería de brujas. Pocas horas después del tuit, el Departamento de Justicia pidió una revisión de la pena, lo que encendió las alertas de una posible politización de la rama judicial del país. Justicia dijo que la decisión se había tomado antes del comentario del presidente, pero para entonces todos los fiscales involucrados ya habían solicitado ser apartados del caso. Ahora, la cosa va más allá. Más de 1000 exfuncionarios del Departamento de Justicia piden en esta carta la dimisión del secretario de Justicia, William Barr. Denuncian que junto al mandatario ha permitido una politización que hace imposible que el departamento lleve a cabo su labor de manera justa y ecuánime. Esto llega después de que el mismo Barr se quejara en una entrevista de la actitud del presidente. Tener comunicados públicos y tweets sobre el departamento, sobre personas del departamento, nuestros hombres y mujeres, sobre casos pendientes en el departamento y sobre jueces ante los que tenemos casos, hace imposible que realice mi trabajo y asegure a los tribunales y a los fiscales en el departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad. Trump, por su parte, niega haber influenciado las decisiones de su secretario de Justicia, pero puntualiza. Esto no significa que no tenga como presidente el derecho legal de hacerlo. Lo tengo, pero de momento he decidido no usarlo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y el gobierno de Nicaragua se ha visto afectado por la falta de préstamos por parte de los 3 principales organismos financieros de América, según analistas quienes advierten que es muy difícil que el presidente Daniel Ortega pueda sostener al Estado con el presupuesto actual. El Banco Mundial ha sido el principal organismo multilateral que ha financiado a la administración del presidente Daniel Ortega desde que llegó al poder en 2007. Sin embargo, todo cambió hace 2 años al estallar la crisis política, según detalló a La Voz de América la diputada opositora Azucena Castillo. Desde el 2018 no se ha vuelto a aprobar ningún crédito nuevo con el Banco Mundial. El analista Francisco Aguirre Sacasa alega que luego de las sanciones de Estados Unidos y Canadá, los 3 principales organismos multilaterales han reducido significativamente el financiamiento a Nicaragua. Los Estados Unidos
ha ejercido presiones tanto en el Banco Mundial como el Banco Interamericano y el Fondo Monetario para que reduzcan sus nuevos préstamos y para que vayan más lentamente su desembolso. Aguirre Sacasa duda que ante la falta de financiamiento por parte de estos organismos, el gobierno pueda cumplir con sus compromisos económicos y sociales. Nosotros tenemos entre deuda pública y deuda privada externa un monto igual al 95% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, que es preocupante. En cambio, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que las sanciones y la reducción de los préstamos no afectan al Ejecutivo. Cualquier sanción no es contra el comandante Daniel Ortega, contra los funcionarios, es contra el pueblo de Nicaragua. Economistas coinciden en que solo una negociación entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis podría recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El Salvador ya cuenta con la autorización para hacer pruebas y confirmar o descartar casos de coronavirus. El gobierno asegura se han intensificado las acciones en las entradas al país para prevenir casos de coronavirus, y es que en los últimos avances que se registran es que El Salvador ya cuenta con la capacidad para hacer exámenes que confirmarán o descartarán si una persona tiene o no la enfermedad. En las 8 fronteras terrestres, en las 2 marítimas y en las 2 de los aeropuertos, las tenemos controladas, estamos vigilando, estamos identificando la vigilancia y en este momento todos los equipos de trabajo están siendo actualizados. Detectar un primer caso sospechoso sigue siendo la clave. En ese sentido el país está preparado, se hacen todos los esfuerzos en puntos de entrada, pero igual podría entrar eventualmente por otro punto y consultar a un servicio de salud. Entonces en eso se están también extremando medidas, capacitando al personal, tomando todo lo que corresponda para que en caso de que aparezca se pueda detectar rápidamente que es. El coronavirus se caracteriza por ser de rápida difusión, es por ello que se mantienen las reuniones constantes para discutir las acciones. Son respuesta a una emergencia que se decretó y dentro de la emergencia se activan los comités, el comité de crisis con salud ampliado y las demás instituciones que están presentes del Estado, porque la respuesta es interinstitucional. Entonces será una actividad que se mantenga hasta que la emergencia tome algún curso diferente, pero todos los días participamos como OPS acompañando a las autoridades en las reuniones. Autoridades mundiales registran más de 70,000 casos de coronavirus. Bien, y continúa la propagación del coronavirus o COVID-19 a nivel global, con más de 70.600 contagios y 1.700 muertos. El mayor número de infectados fuera de China están en un crucero anclado en las costas de Japón, de donde Estados Unidos realizó un operativo para evacuar a sus ciudadanos. Más de 300 estadounidenses rescatados del crucero Diamond Princess en cuarentena en Japón y evacuados en aviones fletados por el Departamento de Estado ya están de regreso en Estados Unidos, donde permanecerán en una nueva cuarentena en bases militares en California y Texas. Hay 14 infectados con el coronavirus COVID-19 entre los trasladados. Funcionarios de salud descubrieron los casos de infección después que los pasajeros desembarcaron e iniciaron el transporte al aeropuerto, pero permitieron que continuaran el viaje colocándolos en aislamiento dentro del avión. Otros 44 estadounidenses infectados en el mismo barco permanecerán en Japón mientras se recuperan. Desde adentro del barco y antes de su traslado, una pareja expresó su alivio de poder regresar a casa. Aunque sabemos que serán 2 semanas más, estamos listos para el siguiente paso en esta odisea loca. Esperamos ver a nuestra familia y volver a nuestra vida normal. El crucero Diamond Princess, anclado en Yokohama, se convirtió en un foco flotante de contagio del coronavirus COVID-19 desde que comenzó su cuarentena el 5 de febrero. Autoridades japonesas confirmaron este lunes que el barco registró 454 infectados de los 3.700 pasajeros a bordo. Mientras tanto, una pasajera estadounidense de 83 años del crucero Westerdam, al cual se le negó ingreso en 5 países, dio positivo después de su desembarco. Autoridades están tratando de encontrar a los otros pasajeros para realizar nuevos análisis y contener el contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ahora vamos a trasladar nuestra señal hasta el Ministerio de Medio Ambiente con el meteorólogo Saúl de la O para que nos comente las condiciones del tiempo para lo que resta de esta noche. Adelante.
Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para este día es el siguiente. Hoy lo que estamos observando es el flujo zonal de componente este muy acelerado sobre el Mar Caribe y Centroamérica, asociado a anticiclones que están ubicados en el Atlántico. Por esta razón hemos experimentado este día temperaturas muy cálidas, sobre todo en la zona oriental, con valores cercanos a los 40 grados centígrados en horas del mediodía. Y en los valles interiores, temperaturas han estado oscilando entre los 33 y 34 grados centígrados. Cielos mayormente despejados, con alguna nubosidad muy ocasional. Para esta noche esperamos temperaturas relativamente frescas, con valores cercanos a los 18 a 21 grados centígrados. Y esta condición se mantiene durante las próximas 72 horas. Por lo tanto, hay que abrigarse para esta noche y para mañana en horas del mediodía deben hidratarse. Estas son las condiciones atmosféricas para este día lunes y parte del día martes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Saúl. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con Noticiero Hechos, pero después de esta pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Les comentamos que continúan los preparativos para el Christian Fest 2020 y vamos a conocer más detalles a continuación. Nos encontramos en el primer Christian Fest Band, donde diferentes bandas cristianas participarán para ser los que abrirán en el próximo Christian Fest Live, este 14 de marzo. Para el Christian Fest Band participaron alrededor de 90 bandas musicales de diferentes lugares del país, del cual fueron seleccionadas 12 bandas. Cada grupo se presentó con 2 canciones, una de júbilo y una de adoración. Y comentarles que la banda que sea ganadora en este Christian Fest Band va a tener la oportunidad de abrir el Christian Fest de este año. El Christian Fest tiene como visión principal predicar el Evangelio de Dios por medio de la música, reforzando la conexión entre Dios y las personas y motivarlos a que ocupen sus dones para la gloria de Dios. Esta es nuestra 5ª edición. Poco a poco esto se ha vuelto inmenso. Gracias y por la gloria de Dios, así que la invitación para que ustedes estén siempre pendientes y para que ustedes también estén siempre en sintonía de todas las redes sociales del Christian Fest. Este 24 de febrero se dará a conocer por medio de las redes sociales el ganador que abrirá en el Christian Fest Live. Un informe de Clarisa Cepeda. Nosotros concluimos así nuestra emisión. Les agradecemos como siempre su sintonía y que nos permitan pues contarles qué es lo que está pasando en El Salvador y en el mundo. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana.